¿Se ve la imagen? Sí, ingeniero. Se ve el gráfico. Bueno, acá la idea es ver qué pasa con la potencia en corriente alterna. Tenemos una fuente cuya función instantánea es esta, V igual a V máximo seno omega t, más phi. Y circula una corriente y máximo seno omega t. Quiere decir que en t igual 0, la I máxima está como figura acá donde están graficados los vectores máximos, la I máxima está en forma horizontal. Eso es en t igual 0. La potencia vimos que, como en el caso de continuo, es V por I. Nada más que acá tenemos que multiplicar dos funciones senoidales. Están representadas acá, en este gráfico, para un ciclo completo, que para nosotros es para 50 Hz, habíamos visto que este t es de 0,02 segundos, ¿no? En este tiempo, fíjense, la corriente y cumple un ciclo completo. Y la tensión también, un ciclo, una vuelta completa. Y vemos acá qué pasa con la potencia. En todo momento es V por I. Estamos multiplicando los valores instantáneos de corriente y tensión. Entonces, eso arroja entre A0 y B, son todos valores positivos de ambas funciones. Entre 0 y B, fíjense, B e I tienen valores positivos. Por lo tanto, tenemos esta curva de potencia instantánea. Y entre B y C, la tensión toma valores negativos. Por lo tanto, el producto me da, el producto total de potencia me da valores negativos. Por eso tiene esta representación acá abajo del eje X. Cuando pasamos del punto C, entre el punto C y el D, los dos valores son negativos. Por lo tanto, nuevamente, la curva de potencia instantánea es esta. Hasta que se hace 0 en D, y entre D y E, nuevamente es negativo la potencia instantánea. Lo que está debajo de la curva, esto es más, esto sería potencia activa consumida por la carga Z, por esta impedancia. Y esta sería una potencia entregada. Esa función la tienen, lo puede cumplir un capacitor o una inductancia. Un capacitor puede entregar la energía descargando sus placas, o una bobina, una inductancia pueden entregar energía haciendo cero su campo magnético en el cual está acumulada la energía. En definitiva, en un ciclo completo va a haber una resultante de energía consumida por la Z, por la carga, que será directamente la integral de todas estas áreas que figuran más acá, más, menos y menos. Acá abajo se hace el producto de la potencia instantánea, se integra. Lo que estamos haciendo es integrar toda la curva de potencia. Acá no vamos a entrar en la operación matemática, pero todo esto arroja como resultado esto que está acá abajo. Esta sería la potencia activa total, la resultante de la suma de todas esas potencias en un ciclo completo, es igual a B eficaz por I eficaz por el coseno del ángulo.
Habíamos visto que la V eficaz es el valor máximo de tensión que tenemos en la onda dividido de raíz de 2. Lo mismo para la corriente. Acá tenemos el gráfico de fasores. A este término I por B o B por I es el valor máximo. Lo llamamos potencia aparente. Y es esta acá, esta S. Y toda esta S, esta potencia aparente multiplicada por el coseno, nos da una componente sobre el eje X. Y esta es la que está consumiendo la resistencia de todo el circuito. Fíjense, en este gráfico tenemos la V eficaz de forma horizontal y tenemos una corriente en atraso. Este es un circuito cualquiera donde el desfasaje está impuesto por la carga, por la impedancia, y es de carácter... bueno, ahí va la primera pregunta. ¿De qué carácter es la impedancia Z? Resistivo sí tiene resistencia porque hay potencia aparente, potencia activa, pero ¿es capacitivo o inductivo este circuito? Un circuito que arroja la P eficaz acá en el eje X y la I eficaz por debajo del eje X. ¿Es inductivo o capacitivo? De a uno, por favor. Y bueno, y pregunto, para este caso, ¿la corriente está trazando o adelantando a la tensión? Es inductivo. ¿Por qué es inductivo? ¿Todos están de acuerdo que es inductivo y no capacitivo? Me pregunto nuevamente, ¿quién adelanta a quién? ¿La tensión a la corriente o la corriente a la tensión en este caso? Profe, puede ser por la ley de Lenz que produce una inducción y se produce una corriente que se opone a la corriente generada en el circuito. Sí, si en el circuito hay una bobina, sucede eso, por ley de Lenz. La corriente atrasa a la tensión sobre la bobina. Pero acá en una simple mirada, para ver esto, ustedes deberían situarse en un punto e imaginar que esto gira. Y vimos que por convención todos estos vectores giran ¿en qué sentido? Antihorario. Anti- Antihorario. Entonces, si ustedes están parados en cualquier lugar, ven pasar primero a la tensión y después de la corriente. Entonces dicen, este circuito está en atraso, la corriente está en atraso, quiere decir que es inductivo. Esa es la idea, ubicarse en un lugar fijo y ver qué pasa con la terna, con la tensión y la corriente, quién pasa primero, quién adelanta a quién. Y entonces de ahí se deduce si es capacitivo o inductivo. Otro tema acá sería este vector, fíjense, vertical hacia abajo, sería este mismo S, B por I, por el seno de phi.
por el seno de phi. Acá no está escrito, pero esa es una potencia reactiva. A PA la llamamos potencia activa, la que realmente se consume en el circuito debido a la resistencia, y esta es una potencia reactiva, que está dando vuelta entre el capacitor y el inductor. Bueno, acto seguido, seguimos con el... Vamos a desarrollar vamos a hacer una cosa, ¿no? Ustedes van a ver, y nosotros lo vemos, van a resolver el problema 4, y en un rato lo vemos, lo mandan al WhatsApp o su resolución, le sacan una foto y lo vamos viendo. En este circuito 4 tenemos esta FEM que alimenta un circuito serio paralelo o uno híbrido. Tengo una R acá, una C, un capacitor y una bobina. ¿Qué tipo de circuito es? Paralelo. Paralelo. Bien. Bueno, y acá le dan los datos de las corrientes que están circulando en esta rama de la resistencia, en la rama de la inductancia. Paralelo. Paralelo, sí, está bien, muy bien. Le decía, los datos son 3 corrientes, en la rama de la resistencia, en la rama de la bobina y la corriente total del circuito. No le da valores de L, de C, de R, solamente le dicen que estos son los datos de la corriente y donde V1 es 100 volt. Cuando está escrito de esta forma, V1 mayúscula, esto es eficaz, tensión eficaz. La tensión eficaz de esta fuente es 100 volt. Y bueno, con esto comiencen a trabajar, primero trazando un diagrama fasoral, después hallando los valores de corriente eficaz en el capacitor, que no es dato, que hay que calcularlo, y después calcular R, C y L. ¿Está? Enseguida, a ver, son y 25. ¿En cuánto lo hacemos esto? ¿20 minutos? ¿15? Hola. Dale, probamos. ¿Probamos en 15? ¿En 15, 20? Bueno, 20. listo. En 20 seguimos. Bastante dificultoso. ¿Es así? Sí. Vamos a verlo en detalle. ¿Se ve ahí? Sí, ¿Se profe. ve el 4? Bueno, Se ve. fíjense, acá están a la derecha los datos. Son todas corrientes eficaces. Acá a mi izquierda siempre conviene hacer una representación gráfica de las corrientes para ubicarse en la situación. Como es un circuito paralelo, lo común a todos los elementos es la tensión aplicada, V1, 100 volt. Entonces, la representamos sobre la horizontal, sobre el eje X. A partir de la misma, y representamos las corrientes. Fíjense, en la resistencia, en una resistencia, en esta particularmente,
donde tenemos aplicada la tensión B1, la corriente atrasa, adelanta o está en fase, en una resistencia. Está en fase, ¿no es cierto? Es la resistencia. Entonces, esos 4 amperes que circulan por R, y están acá más o menos en escala, fíjense, 1, 2, 3, 4 rayitas, sería la corriente I1 sobre la resistencia. En el capacitor no conocemos nada. Lo único que sabemos es que está adelantada. Está adelantada. No sabemos cuánto. Y en el inductor, que para nuestro caso es puro, no hay resistencia en esta rama, la corriente en una bobina atrasa 90 grados, y el valor es de 2, 3 amperes. Y lo tenemos acá abajo. 2, 3 amperes. Bueno, fíjense, la IC no la conocemos, pero sabemos que la diferencia entre IC y L, que es I2, sería, acá la hemos supuesto de un valor mayor a 3. Y ahora vamos a ver que es así. La cuestión es que nosotros podemos plantear este triángulo y decir que la I3 total por Pitágoras, I3 al cuadrado es igual a este cateto, y su 1 al cuadrado más la diferencia de estas dos corrientes. ¿Está? Seguimos avanzando. Este es el cuadrado de esto. ¿Cómo era? Y es una cuadrática. Y 2 al cuadrado menos 2 veces el producto de estos dos, más el cuadrado del segundo. Reordenamos, igualamos a 0 todo, pasamos todo de un lado del signo igual. Lo que nos interesa a nosotros es la corriente IC, que es la incógnita. Entonces agrupamos de esta manera el IC acá adelante. Acá ya vemos que es una ecuación cuadrática, porque tenemos IC al cuadrado, IC de la primera potencia y un término independiente. Entonces nos queda todo esto, todos los términos independientes están entre paréntesis, pero fíjense, I1 al cuadrado es 16, I2 al cuadrado es 9, y 3 es 25. Hacen esta suma y esto es 0. Esto es igual a 0. La solución para esto lo conocen ya desde la secundaria, para una ecuación cuadrática. Era esto, menos b más menos b al cuadrado menos 4a por 6 sobre a. Acá a es 1, b es esto, menos 2 y 2. Con este menos nos queda 2 y 2. Más menos, y acá de esta raíz tenemos b al cuadrado menos 4a por c. C es 0 para nosotros, que sería este el término independiente. Por lo tanto, esto queda 0, me queda raíz de b al cuadrado. En definitiva, b. Se va este cuadrado con la raíz, me queda b. Me queda b, que es menos 2 y 2. Y si resuelven, hay dos opciones, siempre había dos opciones. Y había que ver cuál era la real. Me puede dar 0 o 6. Las dos soluciones satisfacen esta ecuación. ¿Cuál elijo? ¿El 0 o el 6? ¿O los dos son válidos? Pregunto yo. Esta es una pregunta y voy a esperar a que alguien responda. Achicamos un poquito, así se ve Fíjense, acá mirando el circuito, ¿no? Las dos opciones son
Tiene que ser 6. Si fuese 0, no, sería que no hay circulación de corriente en el circuito, en el capacitor. Está bien, no es lógico, porque le estoy acá aplicando los extremos. 100 volt eficaz, alterno. Es imposible que no circule corriente. Por lo tanto, el valor es 6. Está bien. Entonces llegué, y ahora vuelvo a la representación que tenía acá arriba. Esto estaba a propósito, ¿no? Fíjate, gráfico 6, más o menos en una escala, y resulta que 6 menos 3 me da estas 3. O sea que esta corriente así vertical, esta componente da 3. Si hago Pitágoras, tengo 3 al cuadrado, 9, y 4 al cuadrado, 16. 16 más 9, raíz de eso, 16 más 9, 25. La raíz me da 5, que es el dato que me dieron hoy. Quiere decir que está bien mi consideración de tomar 6 amperes como valor de corriente. Si tomara 0, también se cumpliría. Si hice 0, ¿no? Me queda la I sub 2. Y hago el cuadrado de esto, y más el cuadrado de esto, y raíz me da 25 también. Pero por más que me dé el valor de dato, pero no es cierto que hice 0. No es cierto que hice eficaz de 0. ¿Qué más? Pedían, ¿qué más pedían? Un poco machete acá. Punto C, calcule el valor de R, L y C. Bueno, R, R por ley de Ohm. Esto lo podíamos haber calculado al comienzo, ¿no? Tengo la tensión aplicada y la corriente por ley de Ohm, calculo la resistencia. B sobre I me da 25 ohm. La XC, saben que es 1 sobre omega C. También es igual a la tensión aplicada a esa impedancia capacitiva dividido su corriente. Y de esta igualdad de espejo C, que es lo que me interesa. Trabajo acá y llego a que C es igual a todo esto, igual a, bueno, ustedes hagan el cálculo, ¿no? Y la XL es omega L. Y saben que es igual, por ley de Ohm, a B1 dividido la corriente que circula por esa impedancia inductiva. Y de acá despejarán la L. Y esto es lo que da 106 milihenry. Y por último le piden que calcule la potencia disipada en el circuito. Esta es una forma. Potencia, como vimos al comienzo. No, como vimos al comienzo lo calculamos ahora. Y 1 al cuadrado por R, recuerden, podemos calcular de esta manera. Otra forma, ¿cuál sería? Calcular la potencia en el circuito. Esta se la dejo que calculen ustedes, pero vemos. A ver. Era esto. B eficaz por I eficaz por el coseno de phi. El B eficaz para nosotros vale 100. Y la I eficaz total vale ¿cuánto? Esto es lo que ve la fuente. La fuente que aplica 100 volt y por la cual circula I3, 5 amperes. Tengo 100 volt por 5, 500. Por el coseno de phi.
Acá no está el diagrama de... Tengo que hacer el diagrama de impedancia para ver y calcular el ángulo de desfasaje. Tengo los datos de XL, XC, que lo calculo, y R. De esto, con estos datos, construyo el diagrama de impedancia y calculo el phi. Después hago coseno de phi por 500 me debería dar 400 vatios. ¿Se entendió esta última cálculo mental que hicimos? Tengo que hacer esto. Pero bueno, esto resuélvanlo y cualquier cosa lo conversamos si que no les da. Bueno, si les parece, pasamos al ejercicio 6. ¿Están todos ahí? No quedó Sí, nadie. profe. Sí, profe, acá estamos. Quedó, ¿cuántos son? ¿34? ¿Están los 34 realmente? Una curiosidad nada más. Bueno, problema 6. Problema 6. Acá dice que la intensidad de corriente, acá hay una sola corriente, porque es un circuito de serie, está adelantada 63,4 grados respecto a la tensión aplicada. O sea que la corriente total está adelantada. El dato de pulsaciones es 400 radianes por segundo, y le piden que calcule R. Calcular R, la caída de tensión en cada elemento, y por último trazar el diagrama vectorial correspondiente. Bueno, ¿en cuánto le hacemos esto? 15 minutos. Dale, probamos. Bueno, espero su respuesta. Manden a WhatsApp su resolución, aunque sea mínima, para ver cuál es la idea que tienen, cómo se la están arreglando para resolver. La idea es aprender acá cualquier forma. Hay que aprender. Así que envíen al grupo su... Bueno, ¿cómo estamos? ¿Sale algo? Estaba complicado. Pero no. Vamos a ir vamos a ir viéndolo. El dato que le dan es el desfasaje. El desfasaje en un circuito, ¿quién lo impone? ¿Quién impone el desfasaje en un circuito de alta alterna? Si solamente tengo resistencia en un circuito, ¿cuál es el desfasaje? Entre tensión y corriente. O si tengo solamente una capacidad en un circuito, ¿cómo está la corriente respecto a la tensión? La Con capacitancia capacitancia en la presente. corriente. Y si tengo una bobina, solamente una pura, la corriente va a estar, ¿cómo era? Se Atrasada. atrasa. Se atrasa. Depende de los componentes del sistema. Exactamente. El desfasaje lo impone la impedancia total.
Y bueno, uno de los datos es ese. Te dan que el desfasaje de datos. Quiere decir que tenemos que ir por ese lado, porque tenemos tres componentes, R, L y C. Nos dan dos componentes. Y el otro no dan, pero nos dan el desfasaje total. Quiere decir que por ese lado voy a encaminarme. Entonces vamos a ver acá un poquito. Fíjense. Sé que la corriente adelanta 63,4 grados respecto a B, total. Construyo a media, digamos, porque todavía no sé, a medias, el gráfico de impedancia. No conozco R, pero conozco alfa. Conozco alfa, que es el ángulo entre esta horizontal y la Z, que es esta. Conozco XC y XL porque, bueno, tengo el valor de impedancia, el valor de capacidad, mejor dicho, de impedancia, y sé que la frecuencia de la pulsación omega es de 400 radianes por segundo. Quiere decir que puedo conocer esos valores. Entonces lo que planteo es que un planteo trigonométrico es esto. Se reduce a un planteo trigonométrico. Planteo la tangente de este ángulo, el cateto opuesto, que puedo conocer, lo puedo calcular, XL menos XC, dividido R, que no conozco. Y bueno, acá está, ya está todo dicho. Sigo este camino. Basta ahí, ¿no? ¿Se entendió esto? ¿El alfa ese de la resistencia va a ser 63,4? Como el desfasaje de la... Claro. No, claro, no es el alfa de la resistencia, es el desfasaje entre... No, claro, era no para indicar dónde estaba Claro, la sí, imagen, el que está abajo de la... de la R, sí, sí. Sí, Este alfa es el dato que le dan. claro, está bien. Sí, sí. Porque tengo esto acá que no está escrito acá, pero es Z. Esto es la Z. ¿Viste? Y bueno, planteado este tema acá, planteado este cálculo, me queda después allá los valores de XC y XL con el valor de omega que me dan de datos. Esto ya es un cálculo que hay que completarlo. XC, 1 sobre omega C, reemplazo, calculo, 50 ohms. XL es igual a omega por L, igual a este valor igual a 10 ohms. Evidentemente, el XC me dio mayor a XL, 5 veces más. Y me tenía que dar así, mayor, porque la corriente está adelantada en el circuito. O sea que la capacidad a la que se impone es mayor a la inductancia, por eso se adelanta. Yo luego reemplazo y despejo R y me da 20 ohms. Y acá está resuelto el primer punto, allá de R. Después me piden calcular la corriente del circuito. Bueno, tendré que aplicar ley de Ohm. Ley de Ohm, necesito calcular Z. Ahora sí puedo calcular Z porque conozco el R que me faltaba, el cateto del triángulo que no tenía. Ahora tengo R y tenía XL menos XC acá. Y calculo por Pitágoras el valor de Z. Acá y me da 44,7 ohm Z. Luego hago 12 sobre la impedancia, 12 volts sobre la impedancia. A mí me está dando la corriente eficaz del circuito de este valor. Después piden la caída de tensión eficaz sobre cada elemento. Bueno, también aplico ley de Ohm. B sub R será I por R, B sub C I por XC, y así también B sub L I por XL. Esta I siempre es eficaz porque calculé con un valor de
tensión eficaz, que era el dato del problema, le decían 12 volt eficaces. Bueno, obtengo estos valores de tensión. Fíjense que, por ejemplo, en el capacitor, fíjense el efecto de aplicar un capacitor en el circuito sobre el mismo, solo sobre el capacitor, ya me está dando una tensión mayor a la de la fuente. Notable, ¿no? Esto ocurre en corriente alterna. Solamente que yo cuando sumo todo esto, ahora vemos más abajo, cuando sumo todo esto será una suma vectorial. Acá abajo está la suma vectorial de diferentes formas, es todo lo mismo, pero acá abajo, este primer gráfico está representado los 12 volts, la horizontal. Adelantada está la corriente. Para todo gráfico represento siempre los dos que conozco, tensión y corriente. Generalmente conozco la tensión de entrada y la corriente total. Y a partir de ellos grafico los otros valores. Sé que uno adelanta, que el otro atrás, sé que el otro está en fase, depende del elemento. Entonces tengo la corriente I adelantada 63,4 grados, puedo dibujarlo esto. En fase, con I, tengo la caída B sub R, que es 5,37 volt. Puedo hacerlo en escala. Si lo hacen en el AutoCAD, le va a dar bastante, le va a dar preciso el resultante. No como hacíamos nosotros con una cuarita Rotring. Siempre había unos milímetros de diferencia, pero bueno. La tensión en la bobina respecto a la corriente, la tensión en la bobina respecto a la corriente que lo cruza, va a estar adelantada. La tensión en una bobina adelanta la corriente. 90 grados. Por eso es que acá la B sub L está a partir de B sub R, de acá estoy sumando vectores, adelantada 90 grados respecto a la corriente. Porque de este punto me podría haber ido hacia acá o hacia allá, a la izquierda o a la derecha. Y me fui hacia la izquierda porque la B sub L está adelantada a la corriente. En este extremo de B sub L, a partir de este extremo, grafico B sub C. Sé que la tensión en el capacitor atrasa, por lo tanto va a tener esta dirección, a 90 grados respecto a la corriente. Y hacia abajo me está indicando el atraso de B sub C respecto a la corriente. Y esta suma vectorial, BR, BL más BC, me tiene que dar los 12 volts. ¿Sí o sí? Acá está el diagrama fasorial de los valores eficaces. En este caso, todo a partir del origen. Todo es a partir del origen. Tengo B, forma horizontal, la I como acá, con un ángulo alfa y las otras tensiones. O puedo girar esto y poner la corriente en la horizontal. El gráfico que más les guste, mejor lo entiendan, comiencen por ese. Comiencen por el gráfico que más amigable les resulte. Después pasarán a analizar los otros tres, los otros dos. ¿Alguna pregunta? Hoy parece que Y es no, sentarse nomás a estudiar y Sí. repasar.
Bueno, sí, sí, entiendo. Y a veces no hay que desesperarse, ¿no? Hay que justamente sentarse a forzar la neurona ahí, insistir, no hay, está comprobado científicamente, no hay otro método hasta ahora, ¿no? De formar ese camino eléctrico entre las neuronas, que es el aprendizaje. Y bueno, llega un momento que, eureka, ¿viste? A veces pasan un rato, a veces pasan horas, días, ¿viste? Y después cuando caes te querés morir porque era una pavada, ¿viste? O sea que ese es el camino, ¿no? Sentarse, un compañero lo dijo, y estudiar y analizar hasta que se comprenda y pase a ser parte del conocimiento. Siempre desde el punto de vista de razonar las cosas y buscar la lógica. Cero de memorizar, porque eso es muy corto. Bueno, vemos el ejercicio, el 12, ¿te parece? Dale, ingeniero. Como el 12, a ver acá. Bueno, el 12 es este acá, y le dice que hay un voltímetro conectado en esta resistencia de 3 ohms y que marca 45 volts. 45 volts en estos extremos. Acá tengo una resistencia, una capacidad de 3 ohms, mejor dicho, una reactancia capacitiva de 3 ohms. Hay que ver cuánto vale C1. Y en esta otra rama tengo 5 ohms de resistencia y una impedancia inductiva de 2 ohms, una L. O sea, tengo un circuito en paralelo, donde tengo una carga acá de carácter inductivo y acá tengo una carga capacitiva. Le pide calcular qué lectura indicará el amperímetro. Este acá. Este va a indicar una corriente total, ¿no? Se ve que esta corriente total, la suma de esta rama más la suma de la corriente de esta otra rama. Esa es la idea. Bueno, la idea es que ya no le voy a pedir que me manden nada, porque ni pelota, viejo, hoy, Realmente estoy desahuciado. Le pido que lo piensen, analicen un poco, intenten resolverlo, rayar algo, y en un ratito lo vemos. ¿Les parece? Porque la idea es que se pongan a pensarlo, a imaginar algo, a hacer algún planteo, y no pasar directamente a la resolución. Bueno, seguimos en un momento. Bueno, seguimos. ¿Están ahí o se fueron? Acá estamos. Estamos. Estamos, Bueno, profe. bueno, está muy bien. Fíjense, acá el dato le dice que acá cae 45 volts. Vamos a tratar de verlo de forma cualitativa primero, ¿no? Fíjense, acá 45 volts. Sí, profe, estamos. Está.
Fíjense, tengo una resistencia y la tensión entre bornes. Pues la idea podría calcular la corriente, ¿no? La corriente acá. Y acá en este capacitor también tengo 3 ohms de impedancia. Y acá tengo 3. Quiere decir que la caída es acá, ¿cuánto va a ser? En el capacitor. Otros 45 voltios. Otro 45. Y uno respecto al otro, una tensión respecto al otro, ¿cómo va a estar? ¿Cómo van a estar entre sí? Tengo una corriente común a ambos. La tensión en esta resistencia va a estar como respecto a la corriente. En fase, ¿no? ¿Se En refiere a fase. la disposición entre las dos, en este caso, resistencias? Entre las dos tensiones. Estoy Ah, imaginando un diagrama fasorial, ¿no? Donde tengo una corriente que atraviesa, la tensión sobre esta resistencia va a estar en fase, la tensión en el capacitor, ¿cómo va a estar? Respecto a la corriente. A 90 grados. Y en atraso. ¿Lo ven a eso? Sí, sí. Sí, ingeniero. perdón, no veo por qué está en atraso. Y porque en un capacitor puro, por el cual circula una corriente alterna, la tensión en borne del capacitor y su corriente están desfasados, 90 grados, como vimos en la teoría. La tensión en el capacitor atrasa 90 grados. Ah, es verdad, está bien. O sea, que esta tensión atrasa a la corriente y esta está en fase. Quiere decir que entre esta tensión y esta otra están en 90 grados una respecto a la otra. O sea, y la tensión total entre de acá a acá, entre los extremos en los extremos de esta rama, iba a ser esa suma vectorial de dos vectores que están a 90 grados. Y le aplico Pitágoras. Tengo 45 volt al cuadrado más 45 volt al cuadrado, raíz cuadrada, y me obtengo la tensión total entre los extremos. ¿Está? Claro, estamos. ¿Le convence eso? Ahora pasamos a los números ya enseguida, pero bueno, así sin mucho desarrollo, verlo de esta forma, y después los números uno lo termina de redondear. Llegué a la tensión total aplicada en esta rama, que como todo esto está en paralelo, será la tensión aplicada en esta otra rama, la que tiene la inductancia. Correcto. Todo esto que está acá puedo reemplazarlo por una impedancia inductiva, digamos. Tengo los dos valores tengo el valor de resistencia y el de la reactancia inductiva. Hago un diagramita de impedancias, calculo la impedancia total, ¿no?, del circuito, y como tengo la tensión total aplicada y esa impedancia que hallé, calculo la corriente acá, ¿no? Calculo la corriente. Ahora viene a relacionar los desfasajes. Viene a relacionar los desfasajes. Yo vengo de esta rama de capacitor y llegué a plantear esta tensión total. Sé el desfasaje que va a tener con esta corriente, porque tengo el valor de impedancia. Y acá tengo la misma tensión con esta corriente que va a estar en adelanto o de atraso respecto a esta tensión, en esta rama. La corriente que circula por esta rama, como tengo una inductancia, va a estar atrasada respecto a esta
tensión. Y en el circuito anterior voy a tener que la corriente va a estar adelantada porque tengo un capacitor, un ángulo determinado por estos dos valores. Bueno, a ver. Acá estamos con el tema. Acá calculan, como ven, el valor del IC como 45 volt dividido R, perdón, 15 amperes. Luego hacemos el diagrama de tensiones en esta rama, que es este, BR, en fase con B y su C, y la B sub C en atraso 90 grados respecto a la corriente IC. Estos valores son iguales, así que este ángulo va a ser de 45 grados, evidentemente. Este es el valor total de tensión en la rama. Calculamos por Pitágoras y llegamos a que es igual a 45 por raíz de 2. Luego, tenemos que esta misma tensión es la que está aplicada a la rama, a los extremos A y B. Por lo tanto, divido esa ZL, esa Z inductiva, que la calculo de esta manera. Fíjense que el valor de... Un poquito... El valor de R es 5, de XL es 2, por eso acá figura 5 al cuadrado, más 2 al cuadrado, raíz, esto me está dando la Z que tengo en esa rama. 45 raíz de 2 dividido esto me da 11,8 amperes. Y acá abajo tengo, fíjense, el diagrama vectorial. B a B es la tensión esta acá, 45 raíz de 2. En atraso tendré la corriente I sub L. La corriente en la rama que tiene la bobina está en atraso, Phi sub L. Y ese Phi sub L lo calculo de acá. Tengo una resistencia de 5 y una XL de 2. Hago cálculo del ángulo de esa impedancia. Acá está el gráfico de impedancia. Calculo esa Phi sub L. O sea, puedo posicionar el vector I sub L perfectamente. Por el otro lado tengo la IC, que por atravesar dos elementos que tienen el mismo valor en ohm, este 3 ohm y este 3 ohm, el desfasaje va a ser 45 grados. Por eso que acá figura 45 grados entre BL y C, que está adelantado. Luego voy a lo que me pide el programa, calcular la corriente total. Acá tengo que sumar vectorialmente estas dos corrientes. Y es lo que se hace acá. Aparte de IC, trazo I sub L, y acá obtendré la corriente total. El módulo de esta, como hacían en física 1, cuando calculaban la fuerza, cuando sumaban vectores, acá figura el módulo, sumo, hago el cuadrado de las componentes en el eje de AB, en el eje horizontal, más el cuadrado de las componentes en el otro eje. Y esto me da, acá no está el número, pero háganlo ustedes. El desfasaje total entre la fuente, entre esta fuente y la corriente total, y tendré que sacarlo de
de relacionar estas dos componentes justamente. Bueno, está más o menos la idea. Sí, profe. Supongo que hicieron ya captura de estas resoluciones para tener de respaldo cuando resuelvan los otros problemas. Sí, yo tengo capturas ya. Y bueno, y ya saben que cualquier duda, estamos. Esto seguimos con alterna también la clase que viene. Hay unos cuantos problemas. Bueno, profe.